Por lo pronto empiezo a presentar al ponente, es el arquitecto Francisco Carabajal de la Cruz, Premio Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. Estudió en el Instituto Politécnico Nacional, en Estados Unidos, en Francia, en Italia. Ha sido profesor en la Universidad de Nuevo León, en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. Miembro de honor de la Federación de Colegios de Arquitectos Mexicanos. Es miembro de honor y ha participado como académico en varias instituciones de Perú, miembro de honor de la Fundación Lakov Chernikov, presidente de honor del Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos, constructor del Pabellón México en la Triennale de Milán, Italia. Sus trabajos se han publicado en diversos periódicos y revistas. Asimismo, ha dictado varias conferencias en foros mundiales aquí en América, en Europa y en Asia. Actualmente es presidente de Arquitectura Industrial Mexicana SADCB y es autor del libro Bruno Seve y Pierre Bagot. Adelante, arquitecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, me permití, porque me hizo favor nuestro curador general, el señor doctor, de darme el permiso de imprimir una entrevista que le hice a don Félix Candela hace 37 años en el ITI de Chicago, y los conceptos son, muchos de ellos tan actuales, que los organizadores de la exposición en el Museo de Arte Moderno, que está en estos momentos, y este es el resultado de la entrevista, se las tengo en un catálogo. De manera que quien quiera un catálogo, por favor, si se quieren acercar o si alguien nos puede ayudar a repartírselos, se lo voy a agradecer. De la síntesis de la entrevista, que yo creo que eso es lo interesante, como ustedes podrán ver, la mayoría de los puntos realmente siguen siendo vigentes. Entonces, eso es un mérito de la visión que tenía don Félix Candela. Pero yo creo que les tengo que contar cómo conocí a don Félix. Pues resulta de que yo saliendo de la escuela y siendo pasante, en el año de 1957, a mí me impresionó mucho en una conferencia que nos dio en el Instituto Politécnico Nacional, estos paraboloides hiperbólicos y estas cubiertas laminares. Y entonces yo tenía un encargo de hacer dos iglesias, una en Paso Largo, Veracruz, y otra en Martínez de la Torre, Veracruz. Y de pronto le digo, oiga maestro, ¿usted le gustaría trabajar conmigo? Y claro, un muchacho así se me queda viendo y dice, bueno, pues sí, ¿de qué se trata? Y ya le digo, mire, inspirado por lo que usted nos ha pasado en sus conferencias, pues se me ocurrió proponerle este diseño. ¿Qué le parece? ¿Lo ve factible? Sí, cómo no. Y me hizo favor él de hacer el trabajo, que por cierto tengo ahí unas copias de los planos fabulosos que los dibujó el arquitecto Faure, que desde aquí le mando un saludo a donde quiera que se encuentre, porque fueron unos dibujos extraordinarios. Bueno, eso como primera anécdota. Y luego tuve con él una presencia constante, porque él se enteró y supo que yo había estudiado en Italia con el maestro Pierluigi Nervi, el célebre genio de las estructuras que ustedes han de recordar. Entonces, Pierluigi Nervi manejaba una herramienta fundamental, que era el ferrocemento. Y así le decía, ferrocemento. Entonces, sabiendo esto el arquitecto Candela, y él estaba preocupado porque él siempre investigaba cosas, él siempre creaba en el concreto producto de su observación hasta especificaciones. Y entonces yo le explicaba pues cómo era el ferrocemento que nos había enseñado el maestro Nervi, que por cierto hoy en una de las conferencias me di cuenta que hablaron de este tema. Y bueno, pues eso nos acercó mucho. Y luego el último, bueno, no el último, sino la continuación del acercamiento, es que por estas cosas de la vida nos invitó
el presidente entonces del Perú, Fernando Belaúnde Terry, arquitecto, nos invitó a muchos arquitectos de América y de Europa a que hiciéramos una declaración de arquitectura, porque Fernando nos decía, mira, en español no hay nada significativo para que entienda el mundo del otro lado las ideas que se hablan en un país. Antes era subdesarrollado, ahora somos emergentes, pero las ideas de un país subdesarrollado nunca les interesa a los países desarrollados. ¿Por qué no hacemos algo? Entonces, con las relaciones que tenía don Fernando Belaúnde Terry, que era maestro emérito de varias universidades después de que lo derrocaron siendo presidente del Perú, pues él daba clases en Miami, en la George Washington University, y él tenía mucho conocimiento de las figuras de aquel entonces. Entonces invitó a Reginald Macolson, que era el dean allá en el norte de Estados Unidos, en Michigan. Invitó a Felipe Préstamo, un cubano que trabajaba en la Universidad de Miami. Invitó a George Collins de New York University y a muchas personalidades de este tipo, entre otras a Bruno Sevi, que con el éxito que tuvo de saber ver la arquitectura, bueno, pues era parte de ir a discutir las ideas del Machu Picchu, que en realidad fue una revisión de la Carta de Atenas, pero actualizada a la época en que la escribimos. Y de ahí, posteriormente, nosotros mandamos el escrito a la UNESCO y a la Unión Internacional de Arquitectos. Y hombre, pues discutíamos mucho al calor de esta inspiración fabulosa que significa estas ruinas formidables caray, que es un orgullo mundial del Perú. Y entonces, inspirados en el Intihuatán Eterno, que es la piedra sagrada de los incas, pues decidimos hacer este envío a los centros culturales del mundo. Y nuestra sorpresa, ahí lo van a ver, es que nos dieron este premio mundial al grupo, ¿no? Entre ellos, obviamente, al arquitecto, mi maestro y un distinguido amigo que fue durante muchos años, el premio mundial Yen Shumi de esta Unión Internacional de Arquitectos. Entonces eso nos dio oportunidad a estar en muchos congresos. Entre ellos íbamos muy seguido a Bulgaria, a la Bienal Mundial de Arquitectura, en donde siempre don Félix era un centro de atención, porque ya en 1975 él fue el ponente general en Madrid, con un tema de tecnología extraordinario allá que lo preparó. Y de alguna manera, pues yo lo veía y me decía, mira, voy a decir estas cosas y voy a dar estos puntos de vista, pero su inquietud siempre fue esa, crear tecnología, crear innovación, ver que las características de los materiales deberían de ser mejor aprovechadas. De manera de que ahí van a ver los testimonios, pero hice una pequeña síntesis de esta entrevista y la someto a su amable consideración a ver si están de acuerdo. Lo que enseñaba fundamentalmente don Félix a sus alumnos y los inducía a ello, e insistía mucho en ello, es que cada quien debería de escoger su propio camino. O sea, él no quería hacer patrones hacia una línea específica, ni siquiera hacia su propia línea que él la creó, sino él decía que cada alumno en su tiempo deberían de buscar su propia circunstancia. Como hoy se dice hay que buscar su propio camino y por ende su propio destino. Esa era la primera gran enseñanza. Luego, otra de las enseñanzas fabulosas era de que no se tenía en ese tiempo una definición precisa de qué cosa era el arquitecto. Yo creo que hasta hoy no se tiene de una manera precisa, porque con la influencia cultural de los países europeos, que él decía que todo lo copiábamos aquí, y que deberíamos nosotros de decir algo por nosotros mismos. Yo creo que este es el momento de decirles aquí a tantas personalidades, ¿no?, que es menester
que de una vez por todas digamos qué cosa es la arquitectura en los países emergentes, que es muy diferente a lo que puede decir en materia de arquitectura los países industrializados. ¿Por qué? Porque si los factores de la arquitectura siguen siendo hombre, medio y técnica, pues nuestro medio económico es muy pobre. Es una vergüenza que estemos en este país que es capitalista y que no tenga dinero. Esto es la cosa más absurda que yo veo. Bueno, entonces, como no tenemos una definición de los países emergentes, hombre, yo creo que la primera etapa que debemos de decir al mundo es que nuestra circunstancia para hacer arquitectura es muy distinta. Primero. Ahora, ¿por qué la arquitectura tiene que ser una sopa de tercer grado? ¿Por qué no es de primer grado como otras disciplinas? Por culpa nuestra. Porque yo creo que él nos decía así, debemos de enseñarle a las autoridades que con arquitectura se puede trabajar mejor para desarrollar una nación. Por ejemplo, yo creo que ya es tiempo que dejemos de pensar que las cosas que se hacen socialmente son como un regalo del gobierno. Yo creo que es su obligación, ¿verdad? Y entonces, uno de los puntos de vista que discutimos con él muy seriamente, que la vivienda debe de ser uno de los más poderosos instrumentos del desarrollo social. ¿Y por qué no se hace así? ¿Por qué estas viviendas que ya hay más de 80,000 abandonadas, por qué son las porquerías que se siente al interior más calor que los rayos cósmicos? Al interior. Vayan a ver una vivienda de estas que hacen las cosas. Bueno. Luego, él nos decía que con los climas de libertad que había en México en esos momentos, él podía hacer todas las locuras que quisiera. Y eso también de alguna manera lo dijo mi colega que les dio la charla, ¿no? Porque en ese tiempo no había las especificaciones. Y las especificaciones del concreto, que deberíamos hacer con nuestros laboratorios, nuestra escuela, nuestra enseñanza, resulta que son las del Joint Committee, ¿verdad? Y nos las fusilamos así. Y al no tener en ese tiempo estas especificaciones, pues claro que Candela creaba lo que creía pertinente, porque para mí era un genio en esta creación de estas estructuras laminares o como ustedes le quieran llamar. Luego, otro de los puntos que él visualizaba así con mucha profundidad, es que él quería que entendieran los llamados países más industrializados que también en un país como el nuestro se podía hacer creación y se podía hacer tecnología. Y de ahí, esto ya es una cosecha mía de lo que me enseñó el maestro Candela, yo creo que la verdadera independencia de un país no es la política, que no la tenemos, ni siquiera la económica. La verdadera independencia del país es la tecnología. ¿Cuándo diablos va a salir del Politécnico o de la universidad un sistema para que la gente del pueblo se nutra? ¿Cuándo va a salir de nuestras aulas un sistema para que la gente baje de peso? ¿Cuándo vamos a tener un sistema de tecnología para que la gente pudiera tener más acceso a la vida, al trabajo o simplemente a su propio desarrollo? Es decir, yo creo que la arquitectura es un poderoso instrumento para alcanzar estos valores que requiere ya dicen que somos 70 millones de gente que estamos francamente en plena pobreza. Yo creo que esto no es justo, esto no es correcto. Luego, otro punto que me parece que también es muy importante es que nos decía el maestro Candela que vale la pena que los que ya descubran su propio camino en arquitectura, busquen una especialización, porque con la especialización van a tener más oportunidades de realizarse, ¿verdad?
Bueno, quiero presentar aquí, antes de que se me olvide, aquí a mi querido doctor Duarte, egresado de esta honorable universidad, amigo mío desde hace muchos años, que tiene un programa fabuloso allí en la UAM. Gracias por venir, doctor. ¿Verdad? Y también quiero a mi socio y mi hijo, que aquí está presente, Alejandro, que nos dispensa con su amistad, y también al arquitecto Raúl García Gómez, que nos ayuda allí en la oficina. Gracias por venir. Luego, otro de los puntos que también nos parece sumamente importante es que el objetivo fundamental de la idea de la arquitectura no es solamente la de hacer proyectos, es la de construir. Y el gran filósofo Paul Valéry decía, construir de todas las artes es la más completa, la más completa. De ahí la definición de la línea de algunos países emergentes que tenemos que declarar que la arquitectura sea un arte social, de ahí. Porque se viene la idea, y de eso ya hablábamos con el arquitecto Candela, de estos edificios del prestigio. Son edificios que cuestan mucho dinero, que dan más dinero, que son para la gente que tiene el poder, o a la gente que decide. Por ejemplo, ahorita hay una competencia a ver qué país hace el edificio más alto del mundo. Caramba, yo me pregunto, con el edificio ese de 1 kilómetro, ¿cuántas clínicas, cuántas casas, cuántos centros comunitarios, cuántos centros de desarrollo podríamos hacer aquí? Don Félix estaba muy orgulloso y él decía que su mayor logro sentimental y personal era la medalla milagrosa. Eso también lo dijo otra de las personas que dio la conferencia, porque la quería, vaya, fue una gran realización que en su tiempo pues costó mucho trabajo y carambas, es una obra excepcional que ha recurrido la mayor parte de los países del mundo. Luego, él hablaba mucho de la idea de estar con los jóvenes, porque los jóvenes en materia de civilización era la renovación de la vida, y que si los jóvenes tenían la alternativa y la oportunidad de desarrollarse, pues ellos iban a ser los líderes de la próxima generación. De ahí que los jóvenes, para mí y para él, deben de tener una importancia muy, muy significativa. También decía que en materia de investigación, con estos nuevos materiales, que lo más importante era sacar todas las posibilidades que pueden tener estos inventos para aplicarlos directamente en la construcción. Yo creo que eso pues debe ser uno de los objetivos universitarios y de cualquier centro de estudios, ¿no? Y un punto que me impresionó, pero después de los años, que me pareció fabuloso, es que hace 37 años don Félix ya veía el efecto de las computadoras y de las máquinas nuevas. Y decía, tenemos que estar al día con todo lo que crea la industria colateral a la arquitectura. Tenemos que estar al pendiente. Él hablaba mucho de la crisis de la enseñanza. Pero yo creo que esa crisis es permanente. A mí me parece que la crisis sigue en juego. La crisis de la enseñanza. Pero yo veo, lamentablemente, pues con esta oportunidad que tenemos de dar charlas en diferentes países y en diferentes universidades, yo veo que en México, lamentablemente, los jóvenes pierden mucho el tiempo. O sea, aquí saliendo de esta honorable universidad, pero es igual es en el Politécnico, en el Tecnológico, en la Salle. Los muchachos están en bolita, juegan baraja, juegan dados. He oído sus diálogos y la mayoría de ellos dicen puras tonterías, que ni siquiera comentan las noticias del caso. Y si se los digo esto porque como me eduqué en Francia, entonces allí en Saint-Germain-du-Pré, por ejemplo, nos reunimos estudiantes de diferentes escuelas, en mesas de 8, de 10, y los dueños de estos cafés decían, vénganse porque así el café, los clientes van a decir que hay mucha gente, aunque nada más me consuman un café. Pero entonces,
obligábamos o nos autoobligábamos cada quien a hablar un tema y nos íbamos turnando todos los días, un tema en 10 minutos y réplica en 30. Y entonces con estos 10 minutos y réplica en 30 aprendíamos mucho porque no era de la misma profesión. Y esto me parece maravilloso. Y yo me acuerdo, y esta es una cosa que yo le quiero comunicar a los honorables maestros de esta universidad, que cuando entramos por primera vez al mundo soviético en 1964, íbamos a las universidades y sorpresivamente cuando había estas bolitas que aquí hay, ¿verdad? Y llegaba el prefecto que era como un policía, ¿qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí, se acabó la hora del recreo. Te me vas a la pista de atletismo, te me vas a la biblioteca, te me vas al centro de artes recreativas, te me vas al computer room, pero aquí no puedes estar. Queremos que se aproveche bien el tiempo de los estudiantes. Y ellos no se dan cuenta que lamentablemente lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y esto es una desgracia. Y no veo que en ninguna escuela ni en ninguna universidad mexicana orienten a los muchachos a que aprovechen mejor su tiempo. Luego, otra de las cosas extraordinarias que él nos decía, don Félix Candela, el gran Félix, era las pruebas experimentales. Dice, ustedes si consideran que tienen alguna creación, no importa de qué, empiecen a hacer sus pruebas experimentales. Y después, si es necesario, elévenlas a los talleres especializados o los centros de investigación especializada para que puedan tener ustedes un dictamen. Eso es muy importante porque eso les va a dar mucha confianza a ustedes mismos en las cosas que creen que desarrollen o que inventen. Bueno, esto es cuando el arquitecto nos dispensaba en nuestras instalaciones y nos hacía visitas para allá y siempre me comunicaba, oye Francisco, pues ¿qué estás haciendo? Enséñame. Sí, cómo no. Entonces fue algo muy lindo de amistad que teníamos con él. Pasa. Bueno, aquí estamos hacíamos chistes y de la vida y de las cosas. Bueno, este es en Villacuapa, ahí teníamos una industria. Pásale. Bueno, esta carta a mí me conmueve cada vez que la leo, porque realmente es algo quizá muy personal, pero aquí habla de varias cosas cuando andábamos en el mundo de las bienales mundiales de arquitectura. Me hacía comentarios de lo que le pasaba a Stoilov, que fue el fundador allá en Bulgaria, y que bueno, él se enteró del desarrollo que hacíamos con Pierre Bagot, que fue el fundador de, como ustedes saben, de la Unión Internacional de Arquitectos, y fue hasta su muerte el presidente de honor. Y también con Bruno Sevi, que era muy amigo de Pierre Bagot, y pues hombre, él escribió 19 libros de arquitectura de mucho éxito. Ahora hay una fundación que la manejan sus hijos, que se sigue llamando Fundación Bruno Sevi, que por cierto me dijeron que si le podíamos enviar, porque yo les comuniqué material del maestro Candela, y que ellos estarían muy interesados en publicar un libro en italiano. Así es de que se los comunico aquí al honorable comité directivo, y si esto lo ven interesante, nos comunicamos inmediatamente con la Fundación Bruno Sevi allá en Roma, Italia. Pase. Bueno, este es el Machu Picchu, como ustedes saben, fue descubierto en 1916 por un arqueólogo muy célebre norteamericano, y ahora pues es uno de los monumentos patrimonio de la humanidad. Aquí atrás de estas piedras está el Intihuatana Eterno, y desde ahí hicimos la propia declaración de arquitectura. Pues hombre, que aquí atrás, que impactó mucho a la Unión Internacional de Arquitectos. Bueno, estas son las cartas de los que hicimos este trabajo. Pues aquí está George Collins, su firma fabulosa, ¿no? Jorge Glusberg es un crítico argentino que fue muy célebre, Mark Jarosevich de Gainesville, Michelson, etcétera. Pero después encontramos a José Luis Sert.
Y José Luis sabía de la carta y dice, oye, si ahí está el maestro Candela, yo quiero firmar la carta también. Y tenemos la firma natural de él. Y también antes de morir, que en paz descanse, desde aquí le mandamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a don Luis Barragán, que también nos hizo favor de firmar la carta. Pasa. Bueno, estos son dibujos que cuando íbamos al café nos hacía don Félix, o me hacía a mí don Félix. Dice, mira, ¿qué te parece? Voy a hacer esto y lo otro. Y bueno, esto fue en el 84 y yo me emocionaba enormemente porque decía, ¿cómo me pone a someter a mi consideración una de sus ideas? Pues eran geniales. Yo le decía que sí, naturalmente. Pasa. Bueno, y esto fue en un programa de televisión sobre las ideas de la Carta de Machu Picchu. Nos dijo don Fernando Belaúnde Terry, el presidente del Perú, vayan, por favor, el arquitecto Candela, y ve tú, me dijo a mí, y platíquenle al público lo que se hizo en este diseño. Entonces, con los instrumentos viejos del arquitecto, decía el caricaturista que intentábamos desarrollar al mundo, ¿no? Ojalá nos tomen en cuenta. Ojalá que las ideas que se hagan en arquitectura las entiendan los políticos. Se la pasan por el arco del triunfo, ¿verdad? Y no tienen emoción de lo que significa esta maravillosa carrera que puede cambiar el destino de muchas partes del mundo. ¿Cómo no va a ser importante que esta honorable universidad sea patrimonio universal de la UNESCO? ¿Cómo no va a ser eso importante? Claro que lo es, ¿no? Es por eso que la arquitectura debe de jugar un papel más predominante y más importante en el destino de las naciones. Bueno, esta es una anécdota inspirado por los conocimientos de don Félix. Yo me impresioné mucho y yo le decía, mira maestro, tú haces un cascarón en rayos cósmicos, que lo acabamos de ver, de 15 milímetros de espesor. Te voy a hacer uno no de doble curvatura, de triple curvatura, de medio milímetro. Ahí está, medio milímetro. Es lámina calibre 26, galvanizada, ¿verdad? Y esta es la alternativa de los cascarones. Claro que en esa época, es una foto de hace unos 35 años, las traves de borde eran los canalones y las bajadas de agua pluvial eran las columnas, ¿no? Así dobladas, prácticamente manualmente, pero esto lo vio de Félix, dice, oye, esta es una gran alternativa. ¿Qué te parece si a este cascarón le echamos el peso de un material ligero y lo hacemos térmico? Y le digo, sí maestro, porque nos ahorramos toda la siembra. Total, fue un proyecto que quedó así en el camino, porque él tenía ya muchas cosas que hacer. Pero se les enseño esto muy gratamente, que es el resultado de las enseñanzas que nos daba el propio maestro Candela. Bueno, la primera curvatura es de la lámina. Esta lámina, por ejemplo, la parábola es esta, y es una lámina acanalada especialmente que permite alargarse o acortarse, porque si no permitiera eso no pudiéramos hacer la hipérbola. Entonces, la primera curvatura es el acanalado de la lámina. Y la segunda, pues aquí la vemos, la parábola, y esta es la hipérbola. Y quiero decirles que se comporta bastante bien. Y tiene unas alternativas enormes, porque, bueno, claro que depende la luz, pero en una luz así tan pequeña como esta, no se requieren los tirantes. No se requieren los tirantes, pero podemos lograr. Y con don Félix hablábamos de hacer aquí hasta un sándwich para darle la termicidad. Esta es una idea industrial que sigue siendo válida. Nosotros hubiéramos querido desarrollarla, pero pues nos fuimos por otro camino, pero la idea histórica ahí está. Por eso es triple curvatura. No, a mí lo que me inquietó es cómo resuelves los contraventeos cuando la pieza que está libre le pegue el viento, o sea, porque veo que hay un solo plano en la pared de los tubos. Sí. O sea, las bajadas de cargas, cómo agarran
la torsión que le produciría el viento a los pies derechos. Sí, claro, mira, esto fue el primer modelo, pero nosotros aquí inclinábamos la pieza, obviamente, pero ¿por qué la inclinábamos? Para tener la iluminación, pero aprovechábamos como una trave de rigidez, una paralela que te da aquí las ventanas, tanto en el frente como en la parte de atrás. Entonces, vamos a decir, la rigidez es total. Esa es la manera de hacer. Pero aquí está presentado nada más, por así decirlo, la pura figura base. Adelante. Perdón, arquitecto, es que quiero pedir una disculpa porque tuvimos un contratiempo, no, se nos hizo tarde y yo quería, ya no oí la primera parte de su charla, pero me interesaba mucho saber cómo había sido su relación con Félix Candela y supongo que ya lo platicó, pero que muy brevemente nos lo diga a los que... Mira, muy brevemente, la relación de Félix Candela yo lo conocí por las... Sí, cuando era yo pasante, tuve un trabajo y me dieron a proyectar un par de iglesias. Ahí están las iglesias. Fue el año de 1957. Entonces me cayeron estos trabajitos en dos pueblos de Veracruz, uno Martínez de la Torre y otro Paso Largo. Y entonces, oyendo yo las conferencias de don Félix, yo le dije, maestro, ¿quiere trabajar conmigo? Y se me queda bien, le digo. Y dije, bueno, ¿de qué se trata? Y ya le expliqué, y le digo, ¿usted me puede hacer los cálculos? Sí, como no, me interesa. Y ahí fue la primera relación, ¿no? Y esa duró pues durante toda la vida hasta que... Y estas iglesias, pues, hay en archivos del arquitecto Candela, en otros archivos que no sé si aquí los tengan, estas fotos más completas. Sí. Sí. Yo tengo a sus órdenes, señor doctor, pues los planos originales de esto, y que con mucho gusto los copiamos, hacemos lo que ustedes crean pertinente. Gracias. Luego, eso fue, y también con Candela la amistad fue porque él sabía que yo había estudiado con Pierluigi Nervi en Italia, y Pierluigi Nervi es el papá del ferrocemento. Él hacía barcos con eso, que no se inundaban. Y entonces don Félix quería saber cómo hacía Nervi las cosas. Y yo con mucho gusto, pues, le comunicaba a don Félix las experiencias de Nervi. Que por cierto, cuando yo estudié con Nervi, le enseñé los planos de Martínez de la Torre, Veracruz. Me dice, ¿tú qué sabes hacer? Pues mire, ¿qué le parece esto? Y, le digo yo, no, bueno, los desarrolló el arquitecto Félix Candela. ¿Y lo conoces bien? Pues claro que lo conozco bien. Él no lo conocía en ese tiempo. Y esto me dio oportunidad de trabajar en el despacho de Pierluigi Nervi, que fue maravilloso, ¿no? Quien me dio la apertura fue don Félix, que le tengo un agradecimiento total por este detalle, ¿no? Esto fue. Pero donde más nos encontramos fue en las Bienales Mundiales de Arquitectura y en Europa. Ahí están las fotos. Pásale. Bueno, cuando murió, pues, hice este esquema y aquí él me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces yo lo llevaba. En ese tiempo nos dio por hacer cúpulas geodéticas, ¿no? Para hacer escuelas y casas y cosas de esas. Sí, pásale. Aquí en la universidad, en el patio de arquitectura, me acuerdo que hicimos una cúpula geodética de esto y había como 600 chavos en el patio, esperando que se cayera, no sé si te acuerdas de eso, aquí en la universidad, y fue una cosa muy audaz, y la montamos con mis alumnos de aquel tiempo, aquí en la universidad, y bueno, fue algo muy lindo, que son las cúpulas geodéticas que yo le enseñé a don Félix. Pasan. Bueno, estas fueron las cosas, pero más en las bienales, porque tuve la oportunidad de fundar un foro mundial de jóvenes arquitectos hace más de 30 años y hacemos concursos en el mundo. Los concursos que hacemos, que son muy interesantes, son temas que le pedimos a las autoridades públicas o privadas
de la zona, por ejemplo en París. Y entonces juntamos a jóvenes de menos de 40 años de todo el mundo y hacemos concursos sobre el tema que nos dice la autoridad. Los trabajos los mostramos en la plaza pública y hacemos equipos entre 6 y 8 muchachos jóvenes arquitectos, pero no ponemos el equipo de Francia contra el de México, el de Canadá, contra el de Estados Unidos, porque no son las Olimpiadas, sino los juntamos a todos para que ellos mismos vean su desnivel. Les pedimos que cuando menos hablen 2 idiomas para que se entiendan. De verdad. Les agradezco mucho su amable atención. Muchas gracias.